Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en esta tarde. If you will, turn with me in your Bibles this afternoon. En Marcos 16, 14 al 18. Mark 16, 16 through 20. Mark 16, 14 through 20. 18. Y dice la palabra del Señor: finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mark 16, 14 through 18. Afterward he appeared to the 11 themselves, and as they were reclining at the table, and he rebuked them for their unbelief and hardness of heart, because they had not believed those who saw him after he had risen. And he said to them, go into all the world and proclaim the gospel of the whole creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe in my name. They will cast out demons. They will speak in new tongues. They will pick up serpents with their hands. And if they drink deadly poison, it will not hurt them. They will lay their hands on the sick, and they will recover. Ven, vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias en esta tarde, primeramente, Señor, por su amor, por su misericordia en nuestras vidas. Le pedimos, Señor, en esta tarde, que usted nos dé palabras, Señor, para poder llevar el evangelio, Señor, a su pueblo. Pedimos, Señor, que usted tome control de cada una de las palabras que decimos, Señor. Que sea usted, Señor, soberano sobre todo lo que se haga en este lugar, Señor. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amen. Tomen asiento, You hermanos. can be seated. Una de las misiones más grandes en la vida cristiana, One of the greatest missions in the Christian life en realidad no fue matar a Goliat, was not to kill Goliath. ni tampoco fue botar los muros que botaron los israelitas en su camino a las tierras prometidas. It wasn't even to break down the walls that they broke down on their way to the promised land. Una de las misiones más grandes es la gran comisión que Cristo le dio a su iglesia. One of the greatest missions was the Great Commission that Christ gave to his church. Cuando tomé este texto, quería hacer un solo mensaje de los 6 versículos. When I took this text, I wanted to do one message on these 6 verses. Pero es difícil tomar un texto como esto y hacerlo pedazos en un momento. But it's hard to take a text like this and break it into pieces. Así que en el camino de lo que iba estudiando, So while I was studying, todavía ayer en la noche, even yesterday at night, decidí hacerlo 2 mensajes diferentes. I decided to make 2 messages here. En el mensaje de hoy vamos a hablar de la gran comisión que Jesucristo le dio a sus discípulos. And the message we're going to look at today, we're going to see the Great Commission that God gave to his disciples. Y en el siguiente mensaje que tomemos, And on the next message that we look at, vamos a ver cómo pasó esta gran comisión, a dónde fue la gran we're comisión. going to see how the Great Commission is passed or is passing. Nosotros estamos acostumbrados nada más a ver cuál fue el mandato que Cristo le dio a sus A discípulos. lot of times we're accustomed to just looking what was the command given to the disciples. Pero a mí me gustaría que nosotros indagáramos dónde fue ese mandato. But I also want us to look, where was this command given?
¿Qué fue lo que causó ese mandato? What caused this command? ¿Qué fue lo que causó en los corazones de las personas? What did it cause in the hearts of the people? Como nosotros sabemos, el ministerio de Cristo empezó apenas con 12 discípulos. As we know, the ministry of Christ started with 12 disciples. Pero cuando nosotros vemos a finales del siglo I, But when we look at the end of the first century, la iglesia se contaba por millones y millones. the church was counted amongst millions and millions. Así que el impacto que tuvo el evangelio The impact that the gospel had fue algo grande en la primera iglesia. was something huge in the first church. Lo que me gustara ver en el siguiente mensaje What I want to see in the second message es por qué la iglesia no sigue trabajando de la misma forma. is why does the church not continue to work in the same way? ¿A dónde ha quedado la misión de la iglesia? Where has the mission of the church gone? ¿A dónde se perdió todo aquello que fue infundido en ellos? Where did all of this foundation go to? Pero lo que vamos a ver en esta tarde But we're going to see this afternoon. es cuál fue la misión que Cristo le dio a sus discípulos. What was the mission given to the disciples? ¿Cuál fue el mandato que Él les dio específicamente? What was the command given specifically? Durante el último mensaje, During the last message, nosotros mirábamos la incredulidad de los discípulos. we saw the unbelief of the disciples. Estos hombres habían estado con Cristo casi por 3 años y medio. These men had been with Christ almost 3 years. Estos hombres habían visto la gloria de Dios. They had seen the glory of God. Habían visto tantos milagros They had seen so many miracles que Juan escribe en uno de sus versículos al final del libro that John writes in one of the verses in the end of his book. que si todas las cosas que Cristo había hecho If all of the works that Christ had done se escribieran en un libro, was written in a book, no alcanzaran los libros del mundo para escribirlo. there wouldn't even be enough books in the world to contain it. Así que nosotros podemos ver algo acá. So we could see something here. Esto no solamente se trata de ver milagros. It's not just about seeing miracles. Los discípulos pudieron ver milagro tras milagro. These disciples could see miracle after miracle. Ellos pudieron ver a Jesucristo caminando por las calles de Israel. They could see Jesus walking down Jerusalem's streets. Ellos pudieron ver a Cristo resucitar muertos. They could see Jesus raising the dead to life. Ellos pudieron ver a Cristo darle la vista a los ciegos. They could see Jesus giving sight to the blind. Pero a este tiempo en el que Jesucristo iba a ser crucificado, But on this time that Jesus was crucified, la palabra misma nos dice que sus mentes estaban ciegas. the same word says that their minds were blinded. Ellos no podían entender lo que Cristo les explicaba. They couldn't understand what Jesus had explained to them. Sus oídos habían sido cerrados a tal forma Their ears were shut to what Jesus was saying. que durante 3 veces en los últimos textos de Marcos, During 3 times in the last few texts of Mark, Jesucristo les dijo a ellos qué es lo que iba a suceder. Jesus had told the disciples what he was going to do. Viene un día en que yo voy a ir a Jerusalén There's coming a day where I'm going to Jerusalem. y voy a ser juzgado por los principales líderes de la I'm religión. going to be judged by the leaders of this religion. Y luego voy a ser entregado a los gentiles. And then I'm going to be given over to them. Voy a ser crucificado. I'm going to be crucified. Y luego voy a ser sepultado. And then I'm going to be buried. Pero al tercer día yo resucitaré. But on the third day I'm going to rise from the dead. Eso es algo que vez tras vez Jesucristo lo había sido llegar a sus discípulos. This psalm Jesus showed again and again and again to his disciples. Y ni aún Marco nos especifica And even Mark tells us. de que en una de esas veces Jesucristo tuvo que reprender a Pedro. And on one of these times Jesus had to reprimand Peter. Porque Pedro había puesto sus ojos en las cosas de esa tierra, no las del cielo. Because Peter had his eyes set on things in this world and not the one to come. Dice que el Señor, después de haberles explicado la forma como él iba a morir, It says that after Jesus explained the way he's going to die, me gusta cómo lo dice Mateo 16:22. I like how Matthew 16:22 says. Dice que Pedro se le acercó al Señor Says that Peter came close to Jesus. y dice que le dijo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. And Peter took him aside and began to rebuke him, saying, "Far be it from you, Lord, that shall never happen to you." Pero nosotros miramos un texto después de ese, But we see a text after this de que el Señor mismo reprende a Pedro de una forma tan dura, that the Lord reprimands Peter in a hard way, llamándolo Satanás. calling him Satan. Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres estorbo.
Get behind me, Satan, because you're bothering me. Su mente estaba ciega a lo que estaba por venir. His mind was blind to what was coming. Y Marcos nos dice unos versículos anteriores, en el versículo 12 y 13. In the previous verses, in 12 and 13, Marcos dice, primero fueron las mujeres y dieron testimonio de lo que había pasado. Mark says that the women came to him first. Hablando de la resurrección de Cristo. Then they gave testimony to the resurrection of Jesus. Luego aquellos dos discípulos que iban a Emaú, Then the two disciples that were on the road to Emmaus, vinieron también a los discípulos, a los apóstoles, they came as well to the apostles. y le dijeron de que habían visto a Cristo. And they said they had seen Christ. Pero dice la palabra que ni aún a ellos les But the creyeron. word of God says they didn't even believe them. Ahora yo quiero que nosotros pensemos por un I momento. want us to think for a moment. ¿En qué consistía la incredulidad de estos apóstoles? What was their unbelief based on? Ellos habían visto la gloria de Dios reflejarse. They had seen the glory of Christ reflected. Y ni aún 3 de ellos habían visto la transfiguración de Cristo. Even seeing the transfiguration, 3 of them saw. Así que sus mentes tenían que estar dispuestas a entender el So Evangelio. their minds should be willing to understand the gospel. Pero nosotros miramos en el primer versículo de esta tarde But we see this afternoon in the first verse que el this Señor afternoon, tiene que reprochar la dureza del corazón de estos hombres. that the Lord had to rebuke them for the hardness of their heart. Y eso es lo que nos dice el versículo 14. And that's what verse 14 says. Dice en Lucas 24:36. In Luke 24:36 it says, Dice que mientras ellos aún hablaban estas cosas, hablando los discípulos que venían de Emaú, fueron los hombres y ni aún a ellos no les creyeron, dice, pero estando ellos hablando de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. says in Luke 24:36, and they were talking about these things. Jesus himself stood among them, and he said to them, "Peace be to you." Así que ahora nosotros podemos poner este texto con el que nosotros tenemos a continuación. So we can connect this text with the verses that follow. Los discípulos estaban hablando en aquel lugar. The disciples are talking in this place. Y me imagino los discípulos que venían de Emaú le estaban diciendo lo que habían visto en el camino. I can imagine that the disciples that were on the road to Emmaus were there talking to them, telling them about it. Ellos le explicaban de la forma como Cristo les habló del Evangelio. They had explained to them how Jesus had talked to them about the gospel. Y qué es lo que estaba escrito de él durante toda la palabra. And what was written about him, about Christ, during the whole Old Testament. Así que ellos mientras explicaban esto So while they were explaining that, y mientras ellos estaban en su incredulidad, and then while they were in unbelief, dice Marcos 16:14, in verse 14 in Mark 16, it dice que says, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. it says, after he appeared to the 11 themselves as they were reclining at the table, and he rebuked them for their unbelief and hardness of heart, because they had not believed those who saw him after he had risen. Así que una pregunta que nos podemos hacer en esta tarde A question we could give ourselves this afternoon. es por qué Jesús tuvo que reprocharle a los discípulos. Why did Christ have to rebuke the disciples? El texto nos habla claramente. The text speaks to us very clearly. Sus corazones estaban duros de incredulidad. Their hearts were hardened in unbelief. Ellos no podían creer lo que Jesucristo les había dicho anteriormente a su muerte. They could not believe what Jesus had told them before his death. Ellos no podían entender cómo Jesucristo podía resucitar de los muertos. They couldn't understand how Jesus could raise from the dead. Pero el problema no era solamente ese. But the problem wasn't just that. El problema es que ellos no habían creído en Cristo. The problem is they hadn't believed in Christ. Ellos habían creído en un tipo de Mesías que los iba a liberar del yugo They romano. had believed in a type of Messiah that was going to free them from Rome. Pero ellos no habían creído en un Cristo que venía a liberarlos del pecado. They hadn't believed in a Christ that came to free them from sin. Este es el problema real de la vida humana. That's the real problem in humanity. Es el problema por el que cada una de las personas de este mundo pasa. That's the
same problem that everyone in this world goes through. Ellos se identifican con Cristo. They identify with Christ. Ellos dicen ser miembros de una iglesia cristiana. They even say they're members of a Christian church. Pero cuando nosotros miramos en realidad sus vidas cristianas, But when we see in reality their Christian life, nosotros vemos la incredulidad que hay en sus corazones. we see the unbelief that there is in their hearts. Porque a pesar de que confiesan a Cristo como su Salvador, Because even though they confess Christ as their Savior, no viven como verdaderos they cristianos. don't live like a true Christian. Esa es la realidad de la vida hasta el día de ahora. That's the reality of their life until today. Los hombres viven en incredulidad. They live in unbelief. Usted me dirá en esta tarde, You would tell me this afternoon, ¿cómo podemos cambiar el corazón de los seres humanos? how can we change the human heart? ¿Cómo podemos hacer para que ellos entiendan lo que nosotros creemos? What can we do so they would understand what we're saying? Déjenme contestar esa pregunta. Let me answer this question. En realidad nosotros no podemos hacer nada. In reality, we can't do anything. Nosotros no podemos hacer nada por más que hagamos. We can't do anything even though we do a whole lot. Porque la salvación no depende de nosotros. Because salvation doesn't depend on us. La salvación no depende de lo que nosotros hagamos y digamos. Salvation doesn't depend on what we do or say. La palabra es clara y dice que la salvación depende totalmente de Dios. The word is clear and it says that salvation depends only on God. Pero hay algo que sí nosotros hacemos en ese But momento. there's something that we do in this moment. Y es predicar la palabra. And that's preach the word. De la misma forma como Dios escoge a los suyos para salvarlos, The same way that God chooses his for salvation, de la misma forma Él escoge a las personas por medio de cuál va a oír el Evangelio. and that's the same way he chooses on the means in which they'll hear the gospel. Así que nosotros como iglesias So us as churches, no podemos nada más pensar Cristo va a salvar a los que Él quiere salvar. we can't just believe that Christ is going to save who he's going to save. Porque esa no es la mentalidad que tenemos que tener como That's cristianos. not the mindset we must have as Christians. Nosotros debemos de orar y pensar en esas personas. We must pray and think about these people. Y pensar cómo llevarles la palabra. And think about how to take the gospel to them. Y Cristo va a ser el que va a trabajar en sus vidas. And Christ is going to be the one that is going to work in their lives. Dice la palabra que el Espíritu Santo se va a encargar The word of God that says the Holy Spirit is going to take de convencerlos control de pecado y de justicia y de juicio. to convince them of sin and unrighteousness. Lo único que nosotros tenemos que hacer The only thing we have to do es llevar el Evangelio. is take the gospel. Y a mí me gusta cómo lo dice el libro de Lucas. I like how the book of Luke says Los it. discípulos estaban incrédulos a lo que había pasado. The disciples are unbelieving of what happened. Ellos no comprendían lo que esta gente estaba viniendo a decir. They didn't understand what these people were coming to say. Así que Jesucristo tuvo que aparecerse en medio de So ellos. Christ had to appear to them. Y cuando nosotros vamos a Lucas And when we go to Luke 24, 44 al 46, 24, 44 through 46, nosotros miramos a Jesucristo rectificando las mismas palabras. we see Christ saying the same words. Dice la palabra de Dios, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. It says in verse 24, 44, Then he said to them, These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled. Then he opened their minds to understand the Scriptures. And he said to them, Thus it is written, that the Christ should suffer, and on the third day rise from the dead. Ahora yo quiero que ustedes miren algo que está escrito en estos versos. I want you to see something that's written in these verses. Lo primero que Cristo hizo fue explicarles la palabra, lo que estaba escrito de Él en la palabra. The first thing that Christ did was explain the Word of God that was written about Him. Todo lo que estaba escrito desde Moisés hasta los profetas. Everything that was written from Moses to the prophets. Así que ellos tuvieron que haberse recordado de todo lo que está escrito. So they must have remembered what was written. Y después el Señor les vuelve a recalcar And so afterward, the Lord says again lo que Él ya les había explicado anteriormente. what He had explained to them before. Pero hay un texto en el versículo 45 But there's a text in verse 45
Y ustedes pueden ver cómo Dios es soberano en la salvación de las personas. And you can see how God is sovereign in the salvation of people. Dice el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. It says in verse 45, then he opened their minds to understand the scriptures. Se miran de que por más que nosotros hagamos, We could see that even though we can do so much, por más que nosotros queramos leer las escrituras por nosotros mismos, every time we want to read the scriptures for ourselves, si Dios no trabaja en nuestras vidas, no va a pasar nada en if God ellas. doesn't work in our lives, nothing's going to happen. La palabra misma The same word es la palabra de Dios. is the word of God, Pero es Dios el que hace que nosotros la comprendamos y la entendamos. but it's God who makes us understand the word. El hombre no puede comprender por sí solo. Man cannot understand by himself. El hombre no tiene la capacidad para poder entender la palabra de Man Dios. doesn't have the capacity to understand the word No of God. importa que tantos años pase en un colegio estudiando la palabra de It doesn't Dios. matter how many years they go through seminary or college studying the word of Si God. no está en la misericordia de Dios, If it's not the mercy of God, ese hombre va a salir tan impío como entró a ese lugar. that man's going to leave as dirty as he came in. Y nosotros lo podemos ver en este texto. And we can see in this text, Estos hombres crecieron en el Evangelio. these men were brought up in the gospel. Fueron educados en el They Evangelio. were educated in the gospel. Ellos habían aprendido la ley de Moisés y la de los profetas. They had learned the law of Moses and the prophets. Sus mentes tenían que reaccionar viendo a Jesucristo predicar. Their minds should react seeing Christ preach. Y ni aun cuando oían a las multitudes decir este hombre es diferente a los demás. And even hearing the multitude say, this man is different. Él predica el Evangelio con autoridad. He preaches the gospel with authority. Cada palabra que él dice nosotros la comprendemos. Every word he says we understand. Pero había algo que todavía no había nacido en sus vidas. But there was something that wasn't born in their lives. Sus ojos estaban cegados, dice la palabra de Their Dios. eyes were blinded, said the word of God. Lo que hablábamos al principio. What we talked about at first. ¿Cuántos milagros estas personas pudieron ver? How many miracles could these men see? ¿Cuántas personas ellos pudieron ver convertidas? How many men could they see converted? Y esto es algo que da miedo cuando nosotros lo leemos. And that's something that gives us, should cause us to tremble when we read it. Estos hombres fueron instrumentos de Cristo para hacer milagros en otras personas. These men were instruments of Christ to do miracles in the life of others. Y ni aún haciendo milagros, And not even doing miracles, estos hombres se mantenían en incredulidad. these men remained unbelieving. ¿Entienden lo que estoy diciendo? You understand what I'm saying? No importa cuántas cosas ustedes miren por la tele que pasen. It doesn't matter how many things you see on the television that happen. Cuántas personas se levanten de las sillas de ruedas. How many people stand up from the wheelchair? Este texto nos tiene que dar miedo a nosotros. This text has to speak to us. Hay muchas personas que están predicando en los There's púlpitos so many people preaching in the pulpits today que pueden estar tan perdidos como las personas que les predican. that can be just as lost as the one that they're preaching to. Si Dios no abre el entendimiento de las If personas, God doesn't open the understanding of these people, nosotros seguimos ciegos en nuestra we incredulidad. continue blind in our understanding. Y es lo que estamos leyendo en este versículo. That's what we're reading in this verse. Ustedes pueden ver a los discípulos. You could see the disciples. Ellos habían visto de todo, They had seen everything, pero ellos no comprendían lo que estaba but they didn't sucediendo. understand what was happening. Pero es algo que la misma palabra nos explica a nosotros. But it's the same thing the Word of God tells us. Dice 1 Corintios 2:14. It says in 1 Corinthians 2:14, Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. Este es un problema que hay en las iglesias modernas. That's a problem that there is in the modern church. Muchas personas están llenando iglesias. So many people are filling the churches. Muchas veces muchas personas están oyendo el evangelio. So many people are hearing the gospel. Llegan, se sientan en sus bancas, They come and they sit on the benches, oyen la predicación. hear the preacher, preaching, Según ellos, algunos de sus pecados fueron borrados. and they, according to them, some of their sins have been forgiven. Pero cuando llegan a sus casas, But when they come to their houses,
muestran en realidad lo que ellos son. They show in reality what they are. Porque la palabra que fue predicada desde el púlpito Because the word that was preached to the pulpit fue cegada para sus oídos. was blinded by their ears. Porque lo que el pastor predicó Because what the preacher preached solo puede entenderse por medio del Espíritu can Santo. only be understood by the Holy Spirit. Una persona natural no puede comprender el Evangelio A natural man cannot understand the gospel. si el Espíritu de Dios no trabaja en su vida. If the Spirit of God doesn't work in their life, El hombre por sí solo no puede entender el Evangelio. man by himself can't understand the gospel. Y esto es algo que nosotros debemos de ver en esta tarde. And this is something we should see this afternoon. No solamente no puede creer en el Evangelio por su ceguedad, He can't only not believe in the gospel, sino porque necesita a alguien que le explique la palabra. but he needs someone that somebody would teach him the gospel. Eso tiene que ser el verdadero objetivo de nosotros como iglesia. That's got to be our objective at the church. Dice Romanos 10:14. It says in Romans 10:14, Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? so how are they to call on him whom they've not believed? And how are they to believe in him whom they've not heard? And how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent? Yo quiero que ustedes miren algo acá. I want you to see something here. Ustedes van a pensar, ¿por qué ese cambio brusco en el texto? Why is the change so difficult here in the text? Estamos hablando de la incredulidad de los discípulos. We're talking about the unbelief of the disciples. Y ahora de repente este hombre se pasa directamente a la comisión que debemos de tener como iglesia. And now we're going directly with the commission that the church should have. Acordémonos de quiénes estamos hablando en este momento. Remember who we're talking about here. Los discípulos iban a ser el epicentro del evangelio. The disciples are going to be the epicenter of the gospel. Cuando ellos no creían en lo que Cristo les había explicado, When they don't believe in what Christ had explained, difícilmente ellos podían predicar el evangelio. it's difficult that they could preach the gospel. Esto es lo que nosotros debemos de aprender. That's what we should understand. Antes de predicar algo, Before we preach something, nosotros tenemos que creer en lo que predicamos. we must believe what we're preaching. No podemos predicar algo que no creemos. We can't preach something we don't believe. ¿Se fijan por qué el evangelio ahora en día no causa el mismo impacto que hace muchos años? Do you understand why the gospel today doesn't cause as great of an impact as it once did? Porque no creemos. Because we don't believe. No creemos de la misma forma como confesamos. We don't believe in the same way we confess. Y eso es lo que la palabra nos está diciendo And acá. that's what the Word of God's saying here. Y ese es el siguiente punto que nosotros tenemos en este The texto. next point that we see in this text Y es la gran comisión. is the Great Commission. Los oídos de los discípulos tuvieron que ser abiertos The ears of the disciples had to be opened para que ellos comprendieran la comisión que Cristo les iba a dar. so they could understand the commission that Jesus was giving them. Después de que Él les abrió sus oídos y entendieron el Evangelio, After Jesus opened their ears and they understood the gospel, ahora ellos están listos para ser enviados. now they're ready to be sent out. Esto es algo que nosotros debemos de ver. That's something we should see. No podemos predicar a un Cristo en el cual no creemos todavía. We can't preach a Christ in who we don't already believe in. El evangelio que tú prediques o las palabras que tú digas The gospel that you preach or the words that you say no van a tener el impacto que la palabra tiene que tener en la vida de las aren't personas. going to have the impact that the word of God should have in the life of someone. Jesucristo abre sus oídos Jesus opens their ears, y ahora ellos están listos para ir. and now they're ready to go. Y ahora yo quiero que miremos los siguientes versículos. I want us to see the second verses. Pero no quiero leerlos sin antes ir a Mateo 28:18. But I don't want to read them before we go to Matthew 28:18. Es difícil empezar la gran comisión It's difficult in thinking about the Great Commission sin antes leer estos textos que están escritos en Mateo 28. without reading this text that's written in Matthew. Porque a nosotros nos puede parecer de que la gran comisión está incompleta. So we could think that the Great Commission is incomplete. Así que a mí me gusta ir primero a Mateo 28:18 I want to go first to Matthew 28:18 y explicar lo que Jesucristo dijo antes de estas palabras de Marcos 16. and look at what Jesus says before these words in Matthew in Mark 16, 15 and 16. Dice la palabra de que después de que abrió sus oídos,
Says the word of God, after he had opened their ears. Dice, y Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Says, and Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Ahora nosotros tenemos que ver esta parte acá del texto. We have to see this part in the text. La palabra dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. The word of God says, all authority in heaven and on earth has been given to me. La palabra no está diciendo, alguna autoridad me fue dada. The word of God is not saying some authority has been given. No, él dice, él tiene autoridad de lo que pasa en los cielos. Jesus is saying, I have authority of everything that happens in the heavens. Él tiene la autoridad de lo que pasa en la tierra. I have authority of everything that happens in the earth. Y ni aún él tiene la autoridad de lo que pasa debajo de la tierra. And he even has authority to everything that happens under the earth. Así que como hablábamos ahora en la mañana, So as we talked about in the morning, todo lo que pasa en este mundo everything that happens in this world está restringido por la autoridad de Cristo. is restricted by the authority of Christ. Él tiene autoridad sobre todo lo que él He hace. has authority over everything he does. Así que en base a su autoridad que él tiene, Based on his authority that he has, él manda a sus discípulos. he sends his disciples. Él no les dice, si quieren pueden ir a predicar el evangelio. He doesn't say, if you want, you can go preach the gospel. No, él dice, por tanto, id. He says, therefore go. Miremos el versículo 15 de nuestro verso. Look at verse 15 in chapter 16 of Mark. Y dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. And he said to them, go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Ahora, yo quiero que ustedes miren este punto. I want you to see this point. Hay un mandato directo a los apóstoles There's a commandment directly to the apostles, y por consiguiente a la iglesia. and by that to the church. No solamente a los apóstoles. Not just to the apostles. Porque muchos pueden decir, hermanos, ese mandato solo fue para los apóstoles. So many could say this commission was just for the apostles. No, la palabra habla claramente The word of God speaks clearly de que también a la iglesia misma. that even to the church itself. Nosotros podemos ver después del gran avivamiento que hubo en la primera iglesia. We could see, but after the great awakening that happened in the first church. Usted me va a decir, ¿dónde pasa eso, hermano? Yo no lo he hallado. You say, where did this happen? I don't see it. Bueno, en el aposento alto. In the upper room. Ahí fue donde la iglesia recibió el Espíritu Santo That's where the church received the Holy Spirit. y donde fueron enviados And when they were sent out a predicar el evangelio. to preach the gospel. Así que lo que el Señor les dice So what the Lord says here, es vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. go and preach the gospel to all creation. Él no les está pidiendo de por favor vayan y prediquen. He's not asking, please go and preach. No, él primero les dice, yo tengo la potestad de ordenarles. He's first saying, I have the authority. Y no solamente la autoridad sobre ustedes. And not only the authority over you, Por eso es que cuando nosotros predicamos la palabra, that's when we preach the word. nosotros miramos de que muchas almas vienen a Cristo We see that many souls come to Christ. y otros ni hacen caso a lo que hablamos. And other ones don't even give us the time of day. Nosotros no tenemos que preocuparnos por eso. We don't have to worry about that. Nosotros solo tenemos que predicar el evangelio. We just have to preach the gospel. Nosotros solo tenemos que ir y esparcir la semilla. We only have to go and plant the seeds. Dios sabe cuál es la semilla que va a crecer God knows the seed that's going to grow. y cuál es la semilla que se va a perder. And what's the seed that's not going to grow? Muchas veces nos complicamos en el A camino. lot of times we complicate Y things. yo sé, a veces sentimos la pasión porque una persona venga al evangelio. I know that sometimes we feel a passion that someone come to Christ. Pero hay cosas que no están en nuestras manos. But there's something that's not in our hands. Esto no se trata de que nosotros hablemos bonito, que tengamos muchas palabras. It's not that we would speak very nicely or have a lot of words. Esto es del poder que tiene Dios sobre los seres humanos. This is the power that God has over humanity. Él reina, dice la palabra. He says the word of God says
says he reigns. Y todo lo que Él quiere, Él hace. And everything that he wants, he does. Así que si a Él se le da salvar a unos para su gloria If he wants to save someone for his glory, y mandar a otros al infierno para su and gloria, to send others to hell for his glory, su nombre tiene que ser glorificado a pesar de todo his eso. name must be glorified according to that. Ese es el objetivo del Evangelio. That's the objective of the gospel. Unos vienen a Cristo, Some come to Christ, unos son salvos, some saved. lo más vil y despreciado viene a sus pies, The most wicked come to his feet, y lo más sabio de este mundo es enviado al infierno, and the most wise in this society are sent to hell, para que su nombre sea so glorificado. that his name would be glorified. Así que, ¿qué es lo que tenemos que predicar como iglesia? What is that we must preach as the church? Me gustaría volver al libro de Lucas, I want us to go back to the book of Luke. Lucas 24:47. Luke 24:47. Dice, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. And that repentance for the forgiveness of sins should be proclaimed in his name to all nations, beginning from Jerusalem. Yo quiero que ustedes pongan atención en lo que tenemos que predicar. I want you to pay attention to what we must preach. Yo sé que no es eso lo que se está oyendo últimamente I por los know it's radios. not this that you're hearing ultimately. Si tú from vienes a churches. Cristo, tú vas a tener una casa, If you come to Christ, you're going to have a house, y muy grande. and a big one. Si tú das tu cheque, Dios te va a devolver al 100 por 1. If you give your check, God will give it to you 100-fold. Si tú vienes a Cristo, Dios te va a dar un mejor trabajo. If you come to Christ, God's going to give you the best job. Eso no es lo que tenemos que predicar en las iglesias. That's not what we must preach in the churches. Lo que tenemos que predicar es el What arrepentimiento. we must preach is repentance. Cuando nosotros predicamos el When we arrepentimiento, preach repentance, las personas vienen a Cristo the people come to Christ, y sus pecados son perdonados. and their sins are forgiven. Esto es lo que habla el texto. That's what the text says. Tú no puedes predicar algo diferente, You cannot preach something different. porque si tú predicas algo Because if diferente, you preach something different, tú no vas a encontrar a las ovejas del Señor. you're not going to find the sheep of the Lord Jesus. ¿Se recuerdan Juan 10? You remember John 10? Hay otras ovejas que no están en el redil There's sheep that are not of this fold. y yo tengo que hacerlas venir. And I have to bring them in. Pero ¿cómo van a venir las ovejas? But how are they going to come, these sheep? Solo por medio de la predicación de la Only palabra, through preaching of the Word of God. llamando a las almas al arrepentimiento. Calling souls to repent. Yo sé que ahora en las iglesias es un problema llamar pecado al pecado, I know that it's a problem in our churches today to call sin, sin. pero es necesario que las personas sean confrontadas contra su But pecado. it's necessary that people are confronted with their sin. Cuando no confrontamos a las personas contra su pecado, When we don't confront people with their sin, ellos siguen viviendo de la misma forma como llegaron a la they iglesia. continue to live the same way they came to A church. ellos les parece que eso es normal. And they think this is normal. En mi iglesia no hay ningún In problema. my church, there's not a problem. Han habido muchas discusiones y situaciones en la iglesia, There's so many different discussions and problems in the church, pero al pastor no le importa. but our pastor doesn't, is it not important for our Él lo que pastor? quiere es que estemos juntos como iglesia. He just wants us to be together as a church. No dice la palabra. The Word of God says no. Tú tienes que confrontar el pecado. You must confront sin. Tú tienes que llamar a la gente al You arrepentimiento. must call people to repentance. Porque es la única forma como sus pecados van a ser perdonados. Because it's the only way your sin's going to be forgiven. Eso es lo que dice el siguiente texto. What the next text says. Versículo 16. In verse 16. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Cuando nosotros leemos este texto, When we read this text, nosotros miramos un solo camino, we see only one way con dos salidas. with two exits. Es como que de repente tú llegas a un derén It's like something that you come to a certain place y a ti te toca caminar a la derecha o a la izquierda. and you're to a Y in the road and you got to either choose to the right or to the left. Eso es lo que la palabra está haciendo. That's what the Word of God's doing. Te ponen un camino It shows you a way con dos salidas. with two exits. El que creyere y fuere bautizado será salvo, The one who believes and is baptized will be saved. mas el que no creyere será condenado. But the one who doesn't believe will be condemned. La palabra
vuelve a poner al hombre en la misma situación. The Word of God puts man in the same place. Aquí no hay tres caminos. There's not three options. Yo sé que muchos están buscando un tercer camino I know many are looking for a third option para vivir una vida cristiana cómoda. to live a comfortable Christian life. La palabra no habla de eso. But the Word of God doesn't speak of that. Aquí la palabra nos está diciendo, si tú crees y eres bautizado, vas a ser salvo. But the Word of God says if you believe and are baptized, you'll be saved. Pero si tú sigues en tu incredulidad, But if you continue in unbelief, vas a ser condenado. you're going to be condemned. Solo hay dos formas de llegar al There's only Padre. two ways you can come. Y una de ellas es Cristo mismo. And one of them is Christ. El otro camino te lleva a la destrucción. The other way will take you to destruction. A mí me gusta cómo lo dice Juan. I love how John says it. Dice Juan 3:18. In John 3:18, Dice, el que en él cree no ha sido condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God. ¿Se mira para dónde nos lleva la Biblia? Do you see where the Bible takes us? Necesitamos creer en el Hijo para ir al Padre. You must believe in the Son to go to the Father. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. The one who doesn't have the Son doesn't have the Father. Eso es lo que la palabra nos enseña. That's what the Word of God teaches us. Así que si nosotros queremos vivir una vida cristiana a nuestro propio gusto, If we want to live the Christian life according to our own wisdom, ese no es un tercer camino que tú has hallado. there's not a third way that you have found. Ese es un camino de condenación el que tú llevas. It's the way of condemnation that you found. Porque a ti no te gusta que te reprochen nada de lo que haces. You don't like that someone rebukes you in anything. A ti te gusta vivir como a ti te guste. You like to live like you live. La palabra dice, ese es un camino de The condenación. Bible says that's a way of destruction, Para que tú creas y seas salvo, so that you would believe and be saved. tú tienes que creer en el Cristo de la Biblia You must believe in Christ of the Bible y de la forma como está escrita en la Biblia. and the way that it's written in the Bible. Ahora, algo más que ese texto nos dice Something else this text tells us. es que primero tenemos que creer y después tenemos que ser bautizados. First we must believe and after that be baptized. Yo sé que eso se oye raro, pero es la realidad. I know this sounds strange, but Para- this is the reality. Para nosotros puede ser extraño, hermano, eso ya lo sabemos. I know this can be strange, but this is what it says. Hay personas que piensan diferente. There's people who believe differently. Acuérdense de que Cristo nos mandó a predicar el Evangelio Remember that Christ called us to go preach the gospel para que las personas crean en Él. so that the people believe. Y cuando nosotros leemos el libro de Mateo, And when we read the book of Matthew, Mateo nos especifica más claramente la gran comisión. Matthew explains even more profoundly or specific the Great Commission. Lo primero que Mateo nos dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos. What Matthew says is, go therefore and make disciples of all nations. Detengámonos un momento. Well, stop here for a moment. ¿Qué es lo que hace un discípulo? What is what a disciple does? El discípulo aprende. The disciple learns. El discípulo conoce primero. The disciple knows first. Cuando el discípulo entiende lo que le están predicando, When the disciple learns what he's been hearing, entonces Mateo nos dice, él está listo para el primer paso en el cristianismo. so Matthew says he's now ready for the first step of Christianity, Ser bautizado. to be baptized. Primero creemos First believe, y después somos bautizados. and then we're baptized. Y después de que somos bautizados, And after we're baptized, Jesucristo dice que tenemos que vivir una vida de aprendizaje. Jesus Christ says we must live a life of learning. Y ese es el tercer punto que nos habla en el libro de Mateo. And it's the third point that Mark tells us about. Dice, enseñándole todas las cosas que os he mandado. And teaching, or Matthew, teaching them all that I have shown you. Hermano, ¿por qué me tengo que bautizar yo? Brother, why should I be baptized? Porque la Biblia lo dice. Because the Bible says so. Hermano, es imposible identificarte como cristiano Brother, it's impossible to identify yourself as a Christian si no quieres cumplir con el primer mandamiento que la palabra te pide. if you don't want to complete the first commandment that the Bible's given you. Es imposible decir que sos cristiano It's impossible to say you're a Christian si no te quieres identificar públicamente con el mundo. if you don't want to identify
publicly with Christ. Ustedes tienen que saber eso. You must understand this. Nuestro bautismo es la identificación que tenemos con Cristo. Our baptism is the identity we have in Christ. Cuando somos bautizados, nosotros estamos diciendo, yo estoy muriendo a este mundo. When we're baptized, we're saying, I have died to this world. Yo no pertenezco a este mundo. I don't belong to this world. Yo soy un peregrino de este mundo. I'm a pilgrim of this world. Mi camino es otro. My way is another. Por eso es que nosotros somos bautizados. That's why we're baptized. Para que el mundo comprenda de que nosotros somos de otro sistema ya. So that the world will understand we're of another. Nuestra cosmovisión ha cambiado totalmente. That our vision has changed completely. Ahora somos cristianos. And now we're Christians. Ahora pertenecemos a Él. Now we belong to Him. Ahora tenemos que declarar toda nuestra vida a Él. Now we must declare all of our life to Him. Pero no solamente a declararte como miembro del cuerpo de Cristo, But not just to declare yourself as a member of Christ's body. sino a declararte como miembro de una iglesia local. But to declare yourself as a member of the local church. Sí, hermano, todo cristiano tiene que ser miembro de una iglesia Yes, local. brother, every Christian should be a member of the local church. Porque es en esa iglesia donde vamos a ser enseñados. Because it's in that church we're going to be taught. Porque en esa iglesia es donde vamos a crecer It's espiritualmente. in that church we're going to grow spiritually. Pero también no podemos identificarnos con un mundo cristiano, con una iglesia cristiana, But we can't identify ourselves with the Christian church si nosotros no queremos identificarnos con una determinada iglesia. if we don't want to identify ourselves as a determined church. Cristo plantó una iglesia Jesus planted one church. y es allí donde nosotros tenemos que crecer And espiritualmente. that's where we must grow spiritually. Es allí donde nosotros tenemos que crecer y dar It's frutos. where we must grow and produce fruit. Y yo no estoy hablando de evangelizar. And I'm not talking about evangelism. Yo estoy hablando de que tú allí tienes que aprender dominio propio. That's where you must learn self-control. Yo estoy hablando de que tú tienes que tener gozo en las adversidades. I'm saying you must have joy in the affliction. Yo estoy hablando que tú tienes que tener amor por los perdidos. You must have love for the lost. Eso es lo que la palabra te llama. That's what the Word of God calls us to. Hermano, cuando tú no tienes amor por los perdidos, Brother, when you have love for the lost, tú tienes que ir al espejo de la palabra you must go to the mirror of the Word of God y preguntarte en qué estás fallando como cristiano. and ask Him, what am I failing as a Christian? Porque a ti no te importa si se pierde o no se pierde tu hermano. You don't care if your brother is saved or lost. Debe de haber en nuestras vidas un amor por el prójimo. There must be a love for our brother in the Word of God. Pero como tercer punto en esta tarde, The third point in this afternoon. la palabra nos habla de las señales que tienen que tener estos apóstoles. The Word of God tells us about this signs that the apostles must Yo have. quiero ser tan cuidadoso con esto que voy a I hablar, want to be very careful with what I'm going to share here. porque no quiero mandar un mensaje equivocado a las I personas. don't want to send a wrong message to you. Yo sé que ahora se están viendo tantas barbaridades en las I iglesias know that so much craziness is going on in the churches. que cuando nosotros miramos los canales de televisión, When we watch the channels on the television, en vez de alegrarnos de que estén predicando el evangelio, in the place of being joyful of the gospel we hear preached, nos da ganas de llorar por la forma como lo están haciendo. we want to cry the way they're doing it. Así que lo primero que yo quiero hacer en esta The tarde first thing I want to do this afternoon es decirte qué es lo que no dice el texto. is to tell you what this text is not saying. Porque a veces nosotros podemos estar esperando qué es lo que el texto me quiere decir. So many times we could be waiting, what does the text want to tell me? Pero yo quiero decirte lo que el texto no dice. But I want to tell you what the text doesn't say. El texto no está diciendo The text isn't saying que esto será para los que creerán, sino para los que creen. the text isn't saying that this will be for the ones who will believe, but the ones who are believing. El texto no dice que esto va a ser para que tú seas el exorcista del barrio. The text doesn't say this so that you can be the exorcist of your neighborhood. El texto no dice que para ser salvo tienes que hablar en lenguas extrañas. The Bible does not say that to be saved you must speak in crazy tongues. El texto no dice que para ser salvo tú tienes que jugar con serpientes. The text does not say to be saved you must play with serpents. El texto no dice que para ser salvo tú tienes que tomar veneno. The text does not say to be saved you have to drink poison. Ni tampoco el texto dice que para ser salvo tú tienes que ser el curandero del barrio. Nor does the text say to be saved you must be the one who
cures people of their disease in your neighborhood. ¿Entendieron lo que el texto no dice? You understand what the text doesn't say? Ahora me es más fácil explicar lo que el texto dice. Now it's easier for me to explain what the text does say. Porque todas esas cosas no dicen en el texto. Because all of those things aren't in the text. Y es lo que se está predicando en los púlpitos ahora en And día. that's what the pulpits are preaching many times today. Es un gran problema que hay en las iglesias ahora en Great día. problem that we have in the churches of today. Hay muchas personas que toman un texto, There's so many people who take a text lo tuercen a su conveniencia and they twist it to their own desires. y hacen lo que quieren con las personas que lo oyen. And they do whatever they want with the people who hear it. Hay sectas que hacen a sus feligreses There's some cults that do this so bad que jueguen con serpientes en el púlpito. that they play with venomous snakes in the pulpit. Si la serpiente te pica y no mueres, If the serpent bites you and you don't die, tú eres salvo. you're saved. Pero si mueres, But if you die, tú eras condenado. you're condemned. Sigamos hablando de lo mismo. We'll continue to talk about the same. Hay gente que hace a sus miembros probar veneno en medio de las iglesias. There's people who make their people drink poison in the middle of their service. Y las consecuencias son graves. And the consequences are grave. Yo quiero decirte algo en esta tarde, I want to iglesia. tell you something this afternoon. Si tú juegas con una barba amarilla If you play with the yellow-bearded serpent o con una mamba negra or with a black mamba, y esta te pica, and that snake bites you, yo te prometo el 90% que vas a morir. I can promise you 90% chance you're going to die. Si tú tomas un vaso de jugo de naranja If you take a glass of orange juice, Perdón, si tú tomas un vaso de herbicida but if you drink a glass of poison, pensando que es un jugo de naranja, thinking that it's orange juice, yo te aseguro que vas a morir. I can almost secure you're going to die. Así que mejor ni lo intentes en casa. So don't try at home. Nosotros podemos ver la historia de la iglesia. We can see the history of the church. Hermanos, esto no se trata de lo que vamos a hacer en el futuro. This isn't talking about what we're going to do in the future. Eso se trata de lo que los apóstoles iban a hacer. This is talking about what the apostles were going to do. De esto es lo que está hablando la palabra. That's what the Word of God's talking about here. Siempre que ha venido una nueva revelación a la iglesia, Every time there's a new revelation has come to the church, Dios lo acompaña con grandes milagros. God accompanied it with great miracles. ¿Ustedes se acuerdan de Moisés y la ley? You remember Moses and the law? Ustedes pudieron ver los grandes milagros que pasaron en ese You could entonces. see all the great miracles that happened there. Había una gran revelación, una nueva revelación. There was a great revelation there. ¿Ustedes se acuerdan de Elías y los profetas? You remember Elijah and the prophets? Dios trabajaba por medio de milagros. God worked through miracles. Ellos creían lo que ellos predicaban They believed what they were preaching porque los milagros acompañaban a lo que hacían. because the miracles accompanying what they were preaching. Y ahora la palabra nos habla de los apóstoles, And now the Word of God talks to us about the apostles, de los que fundamentaron la iglesia. the ones who founded the church. Estos milagros iban a acompañar a cada uno de These ellos. miracles were going to accompany each one of them. A los que creen, Are the ones who believe, no a los que creerán. not the ones who will believe. Hay un texto que está acá en tiempo pasivo. There's a text here that's in the passive tense. Nosotros tenemos que poner atención en We esto. must pay attention to this. Yo no estoy diciendo de que Dios todavía no puede curar personas. I'm not saying that God can't still heal people. Yo no estoy diciendo de que si no es la misericordia de Dios no te va a salvar de la picada de una serpiente. I'm not saying that God can't send His mercy that you'll live through by being bit by a serpent. Dice la palabra que el brazo de Dios todavía sigue extendido. The Word of God says that the arm of God is extended. Y Él sabe el propósito que tiene con cada uno de nosotros. He knows the purpose that He has with each one of us. Pero ese no es el propósito de predicar la palabra. But that's not the purpose of preaching the Word. Yo he oído personas que me han invitado a unos servicios. I've heard of people who've invited me to services. Hermano, te invito a amigo, te invito a la iglesia. Brother, I'll invite you to our church. Va a venir Julano de tal. This guy's going to come.
Este hombre tiene poder para sanar personas. This man has the power to heal people. El poder no está en nosotros. The power's not in us. El poder está en Él. The power is in him. Por eso que cuando nosotros leemos el versículo 20 de Marcos 16, That's why when we read verse 20 in Mark 16, dice que ellos salieron predicando a todas partes, it says they went out and preached everywhere, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra while the Lord worked with them and confirmed the message con las señales que le seguían. by accompanying signs. ¿Ven lo que dice este texto? You see what the text says? Cada cosa que el Señor les dijo que iban a hacer Everything that the Lord said he was going to do fueron acompañadas was accompanied porque el Señor estaba con ellos. because the Lord was with them. Así que los discípulos predicaban el So the Evangelio. disciples preached the gospel. La palabra misma dice que hasta la sombra de ellos curaba a las personas. The word of God says even the shadow of them healed people. Pero el objetivo no era curar. But the object wasn't to heal. El objetivo era predicar el Evangelio. The objective was to preach the gospel. Dice la palabra que las sudaderas de ellos curaban a las It personas. says the word of God that their handkerchief even healed people. ¿Cómo puede suceder esto? How could that happen? Hay algo más claro que hablamos hace poco. There's something even more clear that we talk about. Dice la palabra de Dios que ellos no utilizaban ni la materia para curar a alguien. They didn't even use material to heal people. ¿Ustedes creen que la sombra de alguien es materia? Can you think that the shadow of someone is material? Pero dice la palabra que ponían a los enfermos para que fueran sanados con la sombra de ellos. But the word of God says that they would put people even in their shadow so that they could be healed. Eso es lo que nos habla la palabra. That's what the word of God tells us. Estas señales iban a acompañar a lo que ellos iban a predicar. These signals were going to accompany the ones who were preaching. Yo sé que este es un tema delicado para hablar en las iglesias ahora en I día, know this is a delicate subject to talk about in the church, pero nosotros más que nadie creemos en la obra del Espíritu Santo. but us, more than anyone, believe in the work of the Holy Spirit. Pero no podemos creer en torcer las escrituras But we can't believe and twist the scriptures para lograr un objetivo. to accomplish something. Nosotros necesitamos iglesias llenas, sí, We need full churches, yes, pero no engañadas. but not tricked. La iglesia tiene que saber la verdad. The church has to know the truth. Ese es el objetivo. This is the objective. Y predicaremos la verdad y la verdad los hará libre. We'll preach the truth and the truth will set them free. Ahora, nosotros tenemos que ver, We must see. no solamente nosotros decimos esto. Not only us say this, Durante la historia de la iglesia, through history of the church, hubieron cientos de teólogos que pudieron descubrir lo mismo. there were thousands of theologians that said the same thing. Así que antes que agarren piedras So before we do something, y quieran matar al hermano Edwin a pedradas, and you want to kill Brother Edwin by throwing stones at him, ustedes pueden ver la historia de la you iglesia. can see the history of the church. Hubieron cientos de hombres de Dios There were hundreds of men of God. que ellos predicaron lo mismo. They preached the same thing. Hombres fieles que creyeron en el Evangelio. Faithful men who believed the gospel. Ellos decían de que estas señales They said these signs era solamente para la fundación de la iglesia. was for the founding of the church. Pero cuando la iglesia fue fundamentada, When the church was founded, las cosas cambiaron totalmente. things changed. Me gustaría leer algunos de I ellos. want to read some of them. Dice este hombre, Warfield, B.B. Warfield says, dice, estos dones fueron parte de las credenciales de los apóstoles como agentes autorizados por Dios para fundamentar su iglesia. Estos dones caducaron al cumplirse su objetivo. says these gifts were a part of the credentials of the apostles as agents, authoritative agents for God to found the church. And these gifts went away to completing the objective. Yo sé que ustedes me van a decir, I know that you're going to say, hermano, pero a ese no lo conocemos nosotros. brother, we don't know that. Vamos a uno más cerca. Let's go to someone even closer. Miremos lo que decía Jonathan Edwards. Look what Jonathan Edwards said. Dice, estos dones especiales se dieron con el fin de fundar y establecer la iglesia en el mundo. Pero dado que el canon de las escrituras ya se ha completado y la iglesia está totalmente fundamentada,
y establecida, estos dones han cesado. John Edwards says, these gifts, special gifts, were given for the point of founding and establishing the church in the world. But given that the canon of the Scriptures is complete and the church is completely founded and established, these gifts have ceased. Así que miramos un poco la historia. We see in a little bit in history. Podemos mirar a Crisóstomo. We could look at I don't know who that is. Crisóstomo. Christ. Agustín de Hipona, Augustine, Matthew Henry, Matthew Henry, George Whitefield, George Whitefield, Charles Spurgeon, Charles Spurgeon. todos estos hombres y cientos más All of these men and hundreds more opinaban lo mismo que nosotros creemos ahora en had día. the same opinion that we have today. Yo no estoy diciendo de que Dios no siga sanando personas. I'm not saying that God doesn't continue to save or No heal quiero people. que salgan de esta iglesia diciendo el hermano Edwin dice que Dios ya no cura a nadie. I don't want you to leave this place saying that the Brother Edwin said God doesn't heal anyone. La forma como los discípulos y los apóstoles trabajaron The way in which the disciples worked, es una forma que en realidad no la podemos imaginar en nuestras mentes. it's a way that we can't even imagine in our mind. ¿Ustedes se imaginan a Juan y Pedro entrando al templo Can you imagine John and Peter going to the temple y de repente salir aquel cojo corriendo en medio de la multitud? and the lame man came running out of the crowd? Yo sé que ustedes no se imaginan eso. I know that you can't even imagine that. Este hombre estaba postrado por tantos años This man was lame for so many years. y este hombre está viendo la gloria de Dios. And this man was seeing the glory of God. Ese es el trabajo de nosotros. That's the work of us. Enseñar la gloria de To Dios, teach the glory of God. pero no predicarle mentiras a la gente. But not to preach lies to the people. Preferimos estar pocos, I would prefer that we're short, pero bien enseñados, but there were few, but rightly taught, que haber multitudes pero equivocados. than to have multitudes that are wrongly taught. Dios no nos mandó a llenar iglesias. God didn't send us to fill the church. Dios nos mandó a predicar el evangelio. God sent us to preach the gospel. El que creyere y fuere bautizado será The salvo, one who believes and is baptized will be saved. y el que no creyere será And the condenado. one who doesn't believe will be condemned. Ese es el propósito de la predicación. That's the purpose of preaching. Así que eso es lo que nosotros debemos de aplicar a nuestras So vidas. that's what we should apply to our lives. Prediquemos la To palabra. preach the word, No prediquemos algo diferente. not preach something different. Este es el llamado de nosotros como Iglesia Trinity. That's our calling as the Trinity Church. A ir y a predicar la palabra de To Dios. go and preach the word of God. Yo sé, vamos a empezar un nuevo tiempo en nuestra I iglesia. know that we're going to start a new time in our church. Va a haber tiempo para que nosotros salgamos a otros lugares a predicar la There's going to be palabra. time that we go to other places to preach the gospel. Pero yo sé que va a haber muchos que no podamos ir a predicar. But there's going to be a lot of us that can't go and preach. No podemos ir hasta Perú. We can't go to Peru. Tal vez no podemos ir a México. Maybe we can't go to Mexico. Tal vez no podemos ir a El Salvador o a Honduras. Maybe we can't go to Salvador or Honduras. Pero podemos ir a la But vaquita we can go to the Vaquita y podemos predicar el evangelio and we can preach the gospel y llamar a las personas al and arrepentimiento. call people to repentance. La palabra dice que nosotros somos embajadores de Cristo en este The mundo. word of God says that we're ambassadors for Christ in this world. Nosotros somos llamados a predicar la We're palabra. called to preach the word of God. El Señor no va a mandar a alguien más. The Lord's not going to send someone. La iglesia es la llamada a predicar la palabra. The church is the one called to preach the gospel. Me gusta cómo Pablo lo describe. I like how Paul writes it. Segunda de Corintios 5:20. In 2 Corinthians chapter 5:20. Dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Therefore we are ambassadors for Christ, God making his appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Este es el llamado que tenemos, iglesia. This is the call that we have as the church. Nosotros no fuimos llamados a prometer cosas que no podemos cumplir. We're not
called to do something that we can't fulfill. Nosotros no podemos prometerle a una persona, si yo voy a predicarle a fulano de tal va a ser salvo. We can't go and promise that if we go preach to someone, they're going to be saved. No, nuestro llamado es ir a predicar la No, palabra. our calling is to go and preach the gospel. Y el Señor se va a encargar de lo demás. And the Lord is going to take care of everything else. Yo sé que el deseo de nuestro corazón es cada persona a la que le prediquemos I know that the desire of each one of our hearts to the people that we preach to, sea salva en este mundo. that they would be saved in this world. Pero eso no está en nuestras But manos. that's not in our hands. Nuestro llamado es a predicar, a rogarle a las personas, Our church is to preach and to beg people, a amarlos de tal forma que cuando nosotros les prediquemos, to love them in such a way that when we preach to them, nosotros creamos que son salvos por medio de esa predicación. that we would believe that they could be saved through that. preaching. Decía un teólogo, A theologian said, dice, nosotros tenemos que predicar como arminianos, we must preach as Arminians, or said one theologian, creyendo como calvinistas. believing like Calvinists. Debemos de predicar de tal forma We should preach in a certain way que nosotros creamos que al predicar la palabra, that we would believe that preaching of the word, estas personas van a caer arrodilladas a los pies de that these Cristo. people would fall down and believe in Christ. Pero tenemos que predicar con la mentalidad But we must preach with the mentality de que la salvación no está en nuestras manos, that salvation isn't in our hands, sino que está en las manos de Dios. but it's in the hands of God. Nosotros tenemos que amar a las personas, We have to love the people, no poniendo ningún obstáculo en la not putting predicación, a obstacle in front of the gospel, sino confiando en la soberanía de but Dios. trusting in the sovereignty of God. Es el llamado de la iglesia, It's the calling of the church. de cada uno de nosotros. Each one of us, Dios nos ha llamado a predicar el evangelio, God has called us to preach the gospel, porque es a través del evangelio, because it's through the gospel, es a través de la predicación de la locura del evangelio, through dice the la palabra, preaching of the foolishness of the gospel, que a Dios le ha placido salvar a los that creyentes. God is pleased to save his people. Hermano, la iglesia necesita hombres encendidos, Brothers, the church needs men on fire, llenos de la palabra de Dios. full of the word of God. Hombres que se paren en una esquina Men who stand on a street corner y que saquen la espada de la palabra and pull out the sword of the word of God y empiecen a penetrar en los corazones de las personas. and start to penetrate the hearts of the people. Ese es el llamado que tenemos como iglesia. That's the calling we have as a church. Cristo nos mandó a predicar la palabra Christ has called us to go and preach the word. y ese es el llamado que nosotros tenemos que cumplir. And that's the word that that's the responsibility we must complete. Yo quiero detenerme por un I momento want to stop for a moment. y ya estamos para terminar, We're about done. pero yo quiero preguntar en esta tarde una pregunta But obligatoria. I want to ask you an obligatory question this ¿En afternoon. cuál de esos dos caminos nosotros estamos caminando? Which of these two roads are we walking on? Yo no te estoy preguntando ni siquiera si eres miembro de la iglesia. I'm not even asking if you're a member of the church. No es eso lo que yo te quiero preguntar en esta tarde. What I want to ask you this afternoon, Lo que yo quiero en esta tarde es que tú examines el camino por el que caminas. what I want you to examine this afternoon is examine the road that you're on. ¿Estás caminando conforme a la palabra de Dios? Are you walking conformed to the word of God? ¿Estás viviendo para la gloria de Are you Dios? living for the glory of God? Todo lo que tú haces en tu vida da gloria a Dios. Everything that you do in your life gives glory to God. Todo lo que tú hablas con tu boca trae gloria a Dios. What you talk about with your mouth, does it give glory to Es God? un momento para que nosotros analicemos. This is a moment that we would analyze. Estamos viviendo en tiempos difíciles en este mundo. We are living in difficult times in this world. La iglesia tiene que consagrarse. The church has to be sacred. Eso es lo que la palabra nos manda. That's what the word of God tells us. El que esté sucio, ensúciese más. The one who's dirty, be dirty even more. Pero el que esté santo, santifíquese más. But the one who's holy, be holy, more holy. Cada día hay que vivir para la gloria de Dios. Every day we must live for the glory of God. Pero si tú no conoces a Cristo, But if you know Christ, este mensaje es para ti. if you don't know Christ, the message Hoy is es for you. un día de salvación. Today is the day of salvation. El evangelio ha sido predicado. The gospel has been preached. ¿Qué vas a hacer con la palabra de Dios? What are you going to do with the word of God? ¿Cómo puedes responder al inmesurable amor de Cristo en la cruz del Calvario? How can you respond to the enormous love of Christ on the Calvary? ¿Crees en Cristo como el único y suficiente Salvador de tu Believe in vida? Christ as your only Savior.
¿Crees en Él como el único que puede llevarte al Padre? Believe in Him that He's the only one that can take you to the Father. ¿O sigues viviendo en tu propio camino? Or do you continue to live in your own way? La invitación es ven a Cristo. The invitation is to come to Christ. Él te espera con los brazos abiertos. He's waiting with His open Dice arms. que todo lo que viene a Él del Padre, He says, everyone that comes to Him, to the Father, Él no lo echa fuera. He will in no way cast out. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Padre, por su amor. Gracias por su misericordia en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque nos rescató del hoyo cenagoso en el que nos encontrábamos. Gracias, Padre, porque a pesar, Señor, de ser enemigos suyos, usted nos amó y nos dio vida, Señor. Padre, le pedimos de que usted nos utilice en este ministerio que vamos a empezar como Iglesia Trinity. De que nosotros podamos ser los instrumentos, Señor, que usted necesita para poder llevar el Evangelio a los perdidos. Señor, denos la fuerza. Le pedimos, Señor, que podamos responder como Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Permítanos, Señor, a ser atentos a su palabra, Señor, y a ser unos buenos discípulos, Señor, para poder llevar su palabra, para aprender, para crecer y para exponer lo que hemos aprendido, Señor. Gracias le damos, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Dios le bendiga. Amen.